El costo total resulta lo mismo. Cuando vimos los ejemplos, ¿cómo calcularon ustedes el costo total? Era un costo fijo, que ese está fijo, más un costo variable. Salud. Más un costo variable. Entonces, el costo fijo más el costo variable es mi costo total. ¿Y cómo obtengo el costo variable? Para que ustedes también lo analicen. Es la cantidad de personas que yo contrato por el precio que ellas me cobran. Entonces es el mismo concepto, la cantidad de servicio que estoy usando por el precio de ese servicio. Así es como se obtiene el ingreso total. Entonces, alguien que me diga ¿qué sería el ingreso marginal? ¿Qué sería el ingreso marginal? Maripaz. Tú. Pensemos un poco, ¿qué sería el ingreso total? Perdón, el ingreso marginal. Si no, pasamos, no te preocupes. Pasemos. ¿Qué le queda? ¿Ah? Una extra, no. Es una, ¿qué quieres decirme con una extra? Aparte de. No, o sea, sí es una extra, pero una extra ¿por qué? ¿Le sobró? ¿Una extra por qué? De otro trabajo aparte, La variación del ingreso con respecto a la variación de la cantidad. No, vamos a ver, como Cristina estaba diciendo, y usando el mismo ejemplo de Gravy, si yo hago 7 fletes y lo multiplico por un precio dado, obtengo mi ingreso total. Pero si hago un flete más, sería 8, por el precio total, obtengo otra vez mi ingreso total, ¿cierto? ¿Qué es el ingreso marginal? El ingreso total de la cantidad. Es el ingreso anterior a la variación. La resta entre mi ingreso total previo y mi ingreso total actual. Eso significó que un flete más representó para mí marginalmente un ingreso adicional de 10.000 colones, por decirlo. Eso es mi ingreso marginal. Sí, a ver que sigue rentable, ¿no? Exacto. Entonces, vamos al otro concepto. Pregunta para Eduardo, ¿verdad? No, yo he preguntado estos días, Y no te preocupes, con el mismo concepto que tenemos. ¿Qué sería el costo marginal? ¿Qué crees que sería con esto que venimos hablando? La diferencia. Vamos a ver, vamos a esperar a ver si Eduardo, y si no pasamos, tú me das la indicación y si no pasamos. Pasamos, Cindy, ¿verdad? Cindy eres tú, no. Cintia. O costo marginal. Observa que aquí hay dos partes, ingreso total y ahora costo total. Entonces ya resolvimos lo que es ingreso marginal, que fue lo que conversamos. Y ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Pero estoy queriendo, digamos, que ustedes reflexionen sobre el concepto. ¿Qué es el costo marginal entonces? No, dime. No, no importa, dímelo tú. ¿Qué es? Porque aquí no está el costo marginal. No, pero es que yo iba a decir eso. Ok, perfecto. Cristina. Una consulta. ¿Por qué en el costo variable solo se toman en cuenta las personas y el salario que no echamos? Porque en el modelo que vimos solo suponemos dos factores: el capital, que está fijo, y la mano de obra, que está variable. Pero ustedes también saben que en el variable está la materia prima, por ejemplo, o todas las cosas que en el corto plazo no puedo cambiar. Pero no vamos a complicar el análisis, solo vamos a usar dos. Entonces, cuando yo uso una persona adicional, ese es costo variable. Siempre hablamos con costo variable, es hablar siempre de personal. Es correcto, por ahora siempre. Así es, siempre vamos a hablar de eso, por ahora. Pero Porque hasta el final facilita, por facilidad. Dime. no es fijo. ¿Ah? No es fijo. ¿Quién es fijo? La planilla. La planilla puede ser fija, pero puede ser que tú decidas cambiarla. Y si yo decido cambiarla, la puedo cambiar muy rápidamente, como contratar a alguien en una semana y volverlo a incorporar, o que salga alguien en una semana. Así es. Entonces, volviendo al concepto de costo marginal. Siempre he pensado.
Ajá, ¿qué pensaste? No, que yo trabajo en Conte y siempre tengo como el concepto de que la planilla, los servicios públicos, o sea, hay un cierto grado de que es fijo. Entonces, usted me dice que es variable, entonces ya se ve negativo. Pero no Recuerda que estamos viéndolo como variable, no a nivel contable, sino que estamos viéndolo como un factor de producción. Sí. ¿Verdad? O sea, como un factor de producción que yo fácilmente puedo cambiar. Por eso es variable. No porque se define como tú hablas de costos fijos o variables en contabilidad. ¿Okay? Costo marginal es cuando Grading decidió hacer el octavo viaje, y resulta que para hacer un octavo viaje los costos aumentaron también. ¿Cuánto aumentaron? El costo que obtuve en el séptimo viaje, saco la diferencia con respecto al costo del penúltimo con el último, ¿verdad? Los dos últimos, y ese sería mi costo marginal. Y entonces Josué estaba diciendo algo muy interesante. La pregunta es ahora, si mi ingreso marginal es 10,000 y mi costo marginal es 15,000, ¿decido hacer el flete o no decido hacer el flete? No. Vamos todos despacio, ¿sí o no? Otra vez sí. Vamos despacio nuevamente. Si mi ingreso marginal, vamos a esperar para poder todos escuchar, ¿ok? Si mi ingreso marginal es de 10,000 y mi costo marginal es de 15,000, ¿decido hacer el octavo viaje o no decido hacer el octavo viaje? No. No, porque no salta mi costo. Porque resulta que mis costos aumentan más de lo que mis ingresos. Exactamente. Entonces estoy obteniendo pérdidas y no estoy cumpliendo el objetivo de maximizar mi beneficio. Entonces, ojo, y esto es pura solo de lo que estamos discutiendo, y prácticamente dimos la clase con esta discusión y ya la van a ver. Entonces, pregunta para ustedes, en este tipo de mercados, ¿cuándo se maximiza el beneficio? Cuando el ingreso marginal es superior al costo marginal. ¿Tú crees? Porque si el ingreso marginal es superior, quiere decir que yo todavía puedo aumentar un poco más y obtener un ingreso marginal que es menor al anterior, pero que mi ingreso total es mayor. Mi ingreso total sigue creciendo. Nunca olviden eso. El ingreso marginal es la variación, pero mi ingreso total es el monto total. Entonces sería cuando se cruzan. Simplemente no hablemos de cruzar todavía. Yo tengo un ingreso total. Si yo hago otro flete, estoy seguro que Grading tiene más plata. Si hago otro flete, voy a tener más plata. La pregunta es: ¿cuándo me detengo? ¿Cuándo dejo de hacer plata? ¿Cuándo dejo de seguir aumentando mi ingreso total? ¿Cuándo dejo de aumentarlo? ¿Cuándo dejo de aumentar mi ingreso total? ¿Cuándo qué? Recuerda que siempre que doy un servicio, mi ingreso sube, mi costo sube. Si doy otro servicio, mi ingreso sube, mi costo sube. Claro, acabo de dar un punto importante, que fue el ejemplo que acabamos de dar de los 10,000 y los 15,000. Si mi costo marginal creció en 15 y mi ingreso marginal en 10, ya yo no hago ese otro flete, aunque mi ingreso sea más alto, ¿cierto? Mi ingreso fue más alto, pero mis gastos superaron a mis ingresos, entonces estoy perdiendo. Entonces, ¿hasta cuándo me detengo? Cuando aumenta el costo marginal. No, porque si te detienes cuando aumenta el costo marginal, ya perdiste. Tienes que detenerte antes de ese punto. ¿Y cuál es el punto antes de ese? Cuando sea el cero. Cuando lo sean cero. Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. La diferencia es cero. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Por eso, entonces eso es lo de sustitutos perfectos, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú te fuiste a otro concepto que vamos a ver ahorita, pero no es para dificultarlo. Era pensando aquí un poco antes. Si yo hago un flete e ingreso 10,000, pero mi costo es 2,000, todavía me puedo arriesgar a hacer otro flete más, porque vuelvo a ganar 10,000, pero posiblemente mi gasto aumente a 4,000. Entonces se me va encogiendo, por así decirlo, la ganancia que voy obteniendo. Y dejo de caminar o de producir cuando lo que aporté en ingreso es exactamente igual a lo que me costó llegar ahí. ¿Por qué? Porque alcancé un punto en el que tengo un ingreso
que apenas cubro el gasto que estoy haciendo. Ahí me detengo. Era lo que dijo Esteban, Cuando maximizo el beneficio. Sí, pero lo es eso. Entonces, maximizo el beneficio cuando mi ingreso marginal es igual al costo marginal. Cuando mi ingreso marginal es igual al costo marginal. Lo vamos a ver. Paso a la siguiente filmina. ¿Ok? Aquí está ya la clase de lo que hemos visto. ¿Qué es el ingreso? Es el precio por la cantidad. Lo discutimos de acuerdo a lo que concluimos discutiendo. Tenemos el costo, que también estamos diciendo que depende de mi nivel de producción, ¿verdad? Porque mi costo, si produzco 10, no es el mismo que si produzco 11, y no es el mismo si produzco 12, porque él va aumentando también, pero mi ingreso también. Hay dos cosas que se van moviendo, ¿ok? Y el beneficio de la empresa es la diferencia entre el ingreso y el costo, ¿ok? Ingreso menos coste es mi beneficio, y lo que quiero hacer es maximizar mi beneficio. ¿Lo tenemos? ¿Verónica? No, Ok, pregunta para ustedes mientras, y no es nada nuevo, así que no te preocupes por la discusión, Verónica. Pregunta para ustedes, ¿cómo creen ustedes que es la curva de demanda de una empresa que está en un mercado competitivo? Lineal. ¿Cómo? Es lineal, pero ¿de qué forma? ¿Cómo? Horizontal. Horizontal. ¿Por qué crees que es horizontal? Está bien, pero ¿por qué crees que es horizontal? Sí, ya que no tienen ningún crecimiento. O sea, según las condiciones y los supuestos dados, y al ver tanto empresa pequeña, diferentes sectores, entonces cada uno tiene su sector establecido, un mercado muy sectorizado y pequeño, entonces. Y los costos se mantienen igual y todo. Anduviste cerca. Si es horizontal, es horizontal porque el otro supuesto que no mencionaste es que ofrecen todas al mismo precio. Eso quiere decir que ellas pueden ofertar todo lo que ellas puedan ofrecer siempre usando el mismo precio. Entonces, en las gráficas, para que nunca lo olviden, siempre es muy importante lo que se ponga en el nombre de las abscisas y de las ordenadas, porque depende de lo que aquí diga, así interpreto yo la gráfica. Por eso también para los estudios de caso futuro, cada vez que pongan una gráfica sin la referencia, se los voy a señalar, porque es importante saber que hay unas X y que hay unas Y, ¿okay? Aunque uno lo suponga, pero no hay que suponer nada. El precio normalmente está determinado en el eje de las Y y la producción normalmente en el eje de las X. Por eso es que es horizontal, lo vamos a ver. ¿Lista, Vero? Sí, señor. Perfecto, vamos con el otro. Y es la maximización de los beneficios. Ya lo hablamos, se concluyó. La regla según la cual los beneficios se maximizan cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal es válida para todas las empresas, ya sean competitivas o no. ¿Qué quiero decirles? Usando lo que Pablo mencionaba, con algunos de los mercados que son regulados, todos los mercados en su negocio siempre van a querer que cuando yo produzco algo, mi ingreso sea exactamente igual a mi costo. Y ahí dejo de producir para llegar a mi máximo beneficio. En cualquier mercado, sea competitivo, hay otro mercado que se llama monopolio y hay otro mercado que se llama oligopolio. Estos tipos de mercado que tienen características diferentes a este, se comportan igual. Siempre maximizamos el beneficio cuando mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal. Pregunta de examen: ¿dónde se maximizan los beneficios? Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Pero si resulta que yo digo que mi costo marginal es 10 y no menciono cuál es el ingreso, cuál es mi costo marginal, pero les digo dónde es el máximo beneficio, obviamente cuando el ingreso marginal es 10 también.
No tengo que saber las dos cosas para concluir lo mismo, porque ya yo sé la teoría que con la igualdad alcanzo el máximo beneficio. Esas son las cosas que a mí me interesa que ustedes puedan ver y puedan analizar en eso. Entonces, se maximizan los beneficios cuando el costo marginal es igual al costo marginal. Es correcto. Es correcto. Y lo más importante es comprender qué es lo que estamos haciendo. Lo que estábamos diciendo, ¿verdad? El tema del flete está muy bien. Si yo hago un flete más y son 10,000, si el costo de ese flete es 10,000, hasta ahí dejo de dar fletes. Porque si aumento mi flete, el costo va a ser mayor que mi ingreso. ¿Ok? Todo lo que hemos dicho está también reflejado por acá. ¿Alguien sabe qué es un bushel? ¿Un bushel? ¿No? Se usa normalmente para el trigo y es como una canasta para coger café, solo que es de un canasto. Es de 25 kilos. Eso es, digamos, se usa para el trigo y así lo llaman. Traigo el ejemplo porque así estaba, pero tuve que igual buscar porque no sabía yo que era un bushel. Entonces, se los comento que me parece interesante. Vamos a representar en estas dos gráficas, ahí dice, pero se los destaco, en letra minúscula a la empresa y en letra mayúscula a la industria o al mercado. La industria o el mercado es la suma de todas las empresas, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Qué estábamos diciendo? Si nosotros podemos ofertar todo lo que queremos a un precio dado, quiere decir que esto es mi curva de demanda, igual que la mía, la de oferta. Yo puedo ofertar todo eso también. Ahí está mi demanda. Yo voy a ofrecerle al consumidor la cantidad que sea necesaria, siempre al mismo precio. Pero resulta que a nivel de industria, la curva de demanda tiene una pendiente negativa, como la que figura a la derecha, para poder decir que al mismo precio, la industria, y observen la diferencia, aquí hablamos de producción de bushel y allá hablamos de producción millones de bushel. O sea, estamos hablando de una cosa que es tan grande que nosotros mismos no podemos controlar. Eso es lo que está queriendo decir. Y ustedes observan que a un precio determinado, el mercado ofrece una cantidad que en esa gráfica es superior a 100 millones de bushel. Es un ejemplo simplemente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se construye esta gráfica que está a la derecha? Sumando las demandas o las ofertas individuales de cada empresa. ¿Cómo lo hacemos en la vida real? No se puede. ¿Cómo sabemos cuánto oferte o cuánto vende todas las empresas del mercado si son un montón? No lo sabemos. Pero la teoría nos dice, mire, créanme, que cuando yo sumo verticalmente todas las curvas de demanda individuales, obtengo aquella curva de demanda de la industria que se encuentra por allá. ¿Okay? Aquí vuelvo a destacar que una empresa competitiva ofrece una pequeña proporción de la producción total, ¿verdad?, de todas las empresas de la industria. Ya eso lo sabemos. Cuando una empresa se enfrenta a una curva de demanda, que es la que acabamos de ver, horizontal, puede vender una unidad adicional de producción sin bajar el precio. Ya lo vimos, es horizontal. Por lo tanto, cuando vende una unidad más, su ingreso total aumenta en una cuantía igual al precio. Y esto es muy importante. Voy a regresarme atrás a la figura anterior. ¿Qué quiero decir con lo que se mencionó adelante? Ya casi lo volvemos a poner. Que si yo voy aumentando mi producción, una unidad a una unidad a una unidad, ¿cuánto es mi ingreso marginal? La suma igual al peso. Simplemente es el de $4, que es lo que cuesta cada unidad. Una unidad más, 4. Una unidad más, 4. Una unidad más, 4. Entonces, si ustedes se encuentran con esto y hay un ejercicio donde se les solicita alguna información como el ingreso marginal,
¿cuál es el ingreso marginal de esa gráfica? 4. ¿Por qué? Por lo que ya sabemos. Entonces, no es que no hay información. La información está, pero está en otro concepto que tengo que saber para poder responder. ¿Ok? Ese es el ingreso marginal. Muy bien. Voy a la definición para que terminen de completarla. Pregunta para ustedes, con esa curva que teníamos ahí. Con esa curva ustedes pueden sacar cuál es el ingreso total de la curva de la empresa. ¿Cómo la sacarían, hermana? Y la multiplicación de la cantidad de venta por los 4 dólares. Es correcto. Eso es todo, y eso es muy bien que lo digas así, porque resulta que si comprendemos ese concepto, resolvemos las preguntas que podamos hacer en el examen. Ingreso total de esa curva. Hay 2 preguntas que salen de ahí. ¿Cuál es el ingreso marginal? 4. ¿Cuál es mi ingreso total? Dime cuál es tu producción y te digo cuál es tu ingreso total. Y es cantidad por precio. Ese es mi ingreso total. ¿Ok? Bien. ¿Pasamos? ¿Pero? Perfecto. Listo. Dice entonces que, por lo tanto, la curva de demanda, la pequeñita, la que es horizontal, la letra D, a la que se enfrenta la empresa en un mercado competitivo, es tanto su curva de ingreso medio como su curva de ingreso marginal. Ya vimos el marginal. Ahora les pregunto a ustedes igual del ingreso medio. El ingreso medio, ¿cómo obtendrían ustedes el ingreso medio, Manuel? ¿Cómo se obtiene un ingreso medio? El ingreso medio era En forma sencilla. la sumatoria de los dos, o sea, del ingreso total entre la cantidad era igual, o sea, Es que- entre la cantidad producida, ¿no? Otra vez, decímelo en blanco, otra vez, ¿cómo es? El ingreso medio es que El ingreso que se tiene, si se tienen 2 unidades producidas, se suman las 2 unidades, se divide entre la cantidad, o sea, viene siendo lo mismo, el marginal y el medio, ¿no? entonces el ingreso en concepto son diferentes, pero en este caso van a ser iguales. Entonces, volviendo a la curva horizontal, si yo tengo 100 unidades a 4 dólares, mi ingreso total es 100 por 4. ¿Y cuánto es 100 por 4 dividido entre 100? 4. Entonces, en este escenario, mi ingreso marginal es exactamente igual a mi ingreso medio. Muy bien. A lo largo de esta curva de demanda, el ingreso marginal y el precio son iguales. Eso es lo que estamos diciendo. Profe, eso era lo que había que hacer en el caso. ¿Verdad? Eso era lo del caso. Era diferente, ¿no? El caso era muy similar a eso. Porque era constante. Pero el caso, ¿en qué aspecto me lo dice? En la pregunta 4, el ingreso La marginal. tarea. Sí. Digamos, la tarea resulta, bueno, lo podemos ver acá. La tarea, que tal vez no se pudo ver con facilidad, todos los análisis que hacemos de aporte del trabajo es cuando el trabajo aumenta una unidad. Todo el análisis que hacemos cuando analizamos la producción aumenta una unidad. Entonces, en la tarea tenías que suponer un incremento unitario de producción y mantener el costo fijo y poner el costo variable, sacar el costo total y luego los marginales que representan. Eso era. ¿Hasta qué número? Hasta donde tú quisieras. Podría ser hasta 10, pero no necesariamente. Para que la gráfica se notara, tendrían que ser más de 2, porque si eran 2, solo se muestra un punto, porque con 0 no hay variación marginal. Esto de atrás no se va a ver, así que vamos a intentar
explicar las letras, digamos, que se notan allá. Tenemos el precio en este mercado, tal y como lo hablamos. El precio es mi ingreso marginal, mi ingreso medio, y es el precio que estoy yo cobrando por el bien o el producto que estoy llevando al mercado. ¿Cómo se comporta mi costo marginal? La curva roja se comporta exactamente igual a como la vimos la clase anterior, donde hay un momento en el que yo aumento la producción y mi costo marginal empieza a descender. Un momento en el que mi costo marginal se detiene en un punto dado y luego mi costo marginal empieza a crecer. ¿Okay? Eso nos pasa cuando realmente estamos empezando un negocio. Al principio tenemos una gran capacidad y vemos que nuestros costos no son tan altos, pero conforme vamos creciendo nos damos cuenta que costos se van incrementando para poder ampliar el servicio o el producto que llevamos al mercado. La curva de costo variable medio tiene la misma estructura de las que hemos visto anteriormente y el costo total medio también. A mí no me interesa tanto, obviamente para el examen, cómo construimos esto, pero me interesa que interpretemos esto. ¿Ok? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuál es la cantidad de producción en la que yo maximizo mi beneficio? Sí. En ese punto, si según estimado que usted dijo que era 0 de igualdad entre costo marginal y ingreso marginal, es 4, ¿no? Es 4. Sí, que estamos en el punto más bajo. ¿Aquí? En 8, ¿no? Es en 8, porque aquí no está mi ingreso marginal. ¿Dónde está mi ingreso marginal? Arriba, perdón. Entonces, ¿dónde mi ingreso marginal? Recuerden que yo no necesariamente dije 0, pero es donde son iguales, van a ser 0, sí, pero ¿dónde se consigue el equilibrio? Cuando el ingreso marginal es igual a mi costo marginal. Puede ser 0, 10, 40, 50, lo que sea, pero cuando son iguales. Cuando son iguales es aquí. Si yo analizo la gráfica, abajo tengo la producción y aquí tengo el precio por unidad. Si yo interpreto bien la gráfica, cuando yo produzco 8 unidades, yo maximizo mi beneficio. Entonces, pregunta, ¿cuál es el ingreso total cuando yo produzco 8? 40, ¿no? No, 40. 240. ¿Cuánto? No, 320, perdón. 8 por 40 es mi ingreso total. 8, son 3, 4, 4, 320. Ahí, muy bien. Esa es la idea de esta gráfica que parece muy complicada, pero no lo es. Y venimos al caso, no sé si fue Verónica o alguien que me preguntaba, pero ¿qué pasa si produzco 7? ¿Qué pasa? ¿Qué están pasando con mi ingreso marginal y mi costo marginal? ¿Alguien que quiera explicarme? Mi costo marginal está aquí y mi ingreso marginal está aquí. Eso quiere decir que mi costo incrementa por debajo de lo que incrementa mi ingreso. ¿Verdad? Eso es lo que significa. Yo hice una unidad, un flete más, gané 10,000. Mi costo fue 2,000. ¿Por qué no seguir incrementando mis fletes? Si yo puedo hacer un octavo y volver a ganar, pero obviamente incremento un costo. ¿Ok? Lo que significa es que si ustedes deciden producir en 7, ustedes van a tener beneficios perdidos. ¿Por qué? Porque ustedes podrían, de acuerdo a este mercado, seguir produciendo unidades adicionales que le permitan aumentar su ingreso total. Si están acá en 7, pregunta para Josué, ¿cuál es el ingreso total cuando produzco 7? 7 por 4. 28. 280.
280. ¿Sí? Yo aquí obtengo 280 y aquí obtenía 320. Pregunta para ustedes, ¿por qué no producir una unidad más? Porque podría tener un ingreso total mayor. Entonces, si yo decido producir cantidades que se encuentran por debajo de la igualdad, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, yo estoy perdiendo beneficios. No es que estoy perdiendo, no es que estoy trabajando con pérdidas en el mercado, estoy dejando de ganar, para ponerlo en términos correctos. Estoy dejando de percibir ingresos nuevos. ¿Y qué pasa si quiero producir en 9? ¿Qué pasa si produzco en 9? ¿Ah? Resulta que la unidad adicional me genera 10.000, pero mis costos son 15.000 o 20.000 o 30.000. Eso quiere decir que son superiores a mi costo. Entonces, lo que Manuel está diciendo no es que necesariamente tenga pérdidas, pero mi beneficio total se reduce. ¿Okay? Eso quiere decir que tengo beneficios perdidos, porque estoy perdiendo más bien si produzco ahí. El equilibrio se alcanza en el punto A 8 unidades. Y pregunta para ir cerrando la clase. ¿Qué pasa si yo vendo a un precio de $20? ¿Qué pasa si yo vendo las unidades a $20? No pueden porque ya no es competencia perfecta. Todas las empresas deberían de venderlo ahí. Sí, pero digamos que yo me traje la raya de arriba y la puse en $20. El mercado dice que cobra $20 y tu empresa tiene ese comportamiento en las curvas. ¿Qué pasa contigo? ¿Una reducción de la producción? No. Necesariamente. Va a cambiar el punto donde. No necesariamente, simplemente estoy trayendo mi curva para acá. Va a cambiar el punto donde maximiza el beneficio. ¿Cuál sería el punto 6? Y ahora tendría 6, me imagino. ¿Dónde? 6. Si lo bajo. Si lo bajo a 20. Es 6. Aquí. 6 o atrás antes o en el 2. No, en el 2, ¿no? Resulta, importante, por favor, para que lo pongamos atención, y es donde aparece, digamos, el coste variable medio. ¿Qué pasa si mi coste variable medio se mantiene aquí, aunque mi coste marginal tenga esta curva? Si yo tengo el precio acá, no estoy cubriendo ni siquiera mis costos variables medios. Entonces estoy perdiendo ahí. O sea, no puedo estar en ese mercado. ¿Por qué? Porque la estructura que decidí montar para estar aquí me muestra costos variables mayores a lo que realmente estoy recibiendo por cada unidad de producto. O reduzco mis